¿Ya lo tienen? Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares se han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Vean lo que dice este versículo 7. Aquí es donde empieza nuestro tema. Quise que leyéramos desde el 1, pero lo interesante de nuestro tema empieza aquí, en el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, o sea, como para recalcar o remachar lo que acaba de decir: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Estas palabras del versículo 9 y 10 están sacadas del Salmo 69. Vamos a hacer otra oración. Padre, qué bueno eres. Gracias, Señor Todopoderoso, porque permites que podamos reunirnos. Que sea para tu gloria nuestra estancia, la exposición de tu palabra, nuestra reacción a ella. Capacítanos, Padre. Obra en nuestros corazones, no solo para entender tu palabra, sino para ponerla por obra. Que seamos obedientes, oh Dios. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo dice que aún ha quedado en este tiempo un remanente escogido por gracia. Lo dice en el versículo 5 que leímos. Pero, ¿acaso no los judíos mataron a Cristo? Sí, lo mataron. Pero dice aquí en el versículo 5 que a pesar de eso, había un remanente escogido por gracia. O sea, muchos judíos fueron desechados, muchos judíos mataron a Cristo, pero entre aquella nación apóstata había un remanente escogido por gracia. Y en los versículos anteriores habla de la época de Elías. Elías pensaba que él había quedado solo, que él era el único creyente verdadero en aquel tiempo, pero Dios le dice en el 4, dice: yo me he reservado 7,000 hombres. Dice: no creas que tú eres el único. Hay muchos cristianos, pero tú no los ves. Los israelitas mataron al Mesías. Cristo dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero entonces, si los judíos mataron al Mesías, ¿ya no hay esperanza para los israelitas? En el versículo 1 del capítulo 11 está la respuesta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Puesto que mataron al Mesías, y dice: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Dice: si Dios hubiera desechado a su pueblo, pues entonces yo no hubiera sido salvo. Pablo, el apóstol Pablo, entendía que él había sido salvo por gracia. Es lo que dice el 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo sabía que estaba incluido en este grupo.
Él era judío, él era parte del remanente de aquel tiempo. Remanente dice escogido por gracia. Esta palabra, la palabra gracia, es una palabra preciosa para todos los cristianos verdaderos. Nosotros entendemos que nadie merece la salvación. Nosotros no la merecíamos, pero Dios nos escogió por su gracia. El apóstol Pablo entendía que si Dios no lo hubiera escogido para ser salvo, él no hubiera sido salvo. Y eso es algo que creemos todos los que hemos sido salvos a través de la historia. ¿Creen ustedes que vamos a llegar al cielo jactándonos? ¿Merezco estar en el cielo? Nadie va a llegar así al cielo. Entonces Pablo se consideraba una unidad en el remanente escogido por gracia. En el capítulo anterior, en Romanos 10, hay una parte donde Pablo habla de que él deseaba de todo corazón la salvación de los israelitas. Es lo que dice en 10:1, hermanos: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué significa esto? Que Pablo deseaba con todo su corazón la salvación de sus paisanos. Pero él sabía que no porque él quisiera la salvación de todos sus paisanos, todos iban a ser salvos. No, él sabía que solamente los escogidos iban a ser salvos. Nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, pero no por el hecho de quererlo, así va a ser. Dice en el versículo 7, ¿qué pues? 11:7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Pues supuestamente buscaban a Dios, buscaban la salvación. El día de Pentecostés, ustedes recordarán, había miles y miles de judíos ahí en la Ciudad Santa, que llegaron de diferentes partes del mundo antiguo, que estaban viviendo en diferentes partes. Pero el día de Pentecostés, ¿saben ustedes cuántos fueron salvos? Fueron salvos 3,000. Había cientos de miles ahí en Jerusalén, pero Dios quiso salvar nada más a 3,000. Ahora, si ustedes hacen cuentas, 3,000 era un número muy pequeño. Muchos fueron llamados, pocos fueron escogidos. Aquellos hombres que estaban ahí el día de Pentecostés, ¿qué fueron a hacer? Bien, los judíos ese día celebraban una fiesta que Dios les había ordenado que celebraran. Entonces, ¿qué iban a hacer a Jerusalén? Pues iban a celebrar la fiesta que Dios había establecido que se celebrara. Supuestamente, aquellos judíos iban a adorar a Dios. Eso es lo que ellos creían. Dios les había dicho que celebraran la fiesta, y a eso fueron. Ellos supuestamente querían obedecer, pero fueron desechados. Estoy hablando de los que no fueron salvos. O sea, quitemos a los 3,000 que fueron salvos. Estoy hablando de los que no fueron salvos. Y sabemos que 70 años después de que Cristo muriera en la cruz, llegó Tito, el jefe de las huestes romanas, hicieron una matanza donde murieron cientos de miles. Dice Flavio Josefo que murieron cerca de 1,000,000 de judíos. Fueron desechados. Entre ellos estarían muchos que gritaron: crucifícale, o descendientes de ellos. Dios desechó a Israel. Por eso hubo tantos muertos. Pero dice aquí Pablo que Dios no había desechado a los israelitas. Dice: yo soy israelita,
Si hubieras desechado a los israelitas, yo no hubiera sido salvo. Dice en el versículo 7 otra vez, vean, 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Vean, esta palabra buscaba es una palabra muy interesante. Esta palabra es una palabra griega que dice epidzeteo, no lo puedo pronunciar, con trabajos pronuncio el español, epidzeteo, y se compone de dos palabras, zeteo, que quiere decir buscar, y epi, que quiere decir intensamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscaban a Dios no superficialmente, no casualmente, buscaban a Dios intensamente. Pero vean una cosa, buscaban intensamente a Dios, pero no lo encontraron. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Si lo buscaban intensamente, ¿por qué no lo alcanzaron? Sigan leyendo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, los que mencionan en la primera parte del versículo, dice, los demás fueron endurecidos. Los judíos perseguían algo, pero no lo alcanzaron. Pero los escogidos sí lo hemos alcanzado. O más bien, podríamos decir no que nosotros hayamos alcanzado a Dios, sino más bien que Él fue el que nos alcanzó a nosotros. Dice Dios, fui hallado de los que no me buscaban. Y eso se aplica a nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros estábamos muy contentos andando en las cosas de este mundo. Pero Cristo nos alcanzó, Cristo nos encontró, Cristo nos salvó. Nosotros hemos alcanzado la salvación, pero no porque la hayamos buscado, sino porque formamos parte de la elección, formamos parte de los escogidos. Nosotros le decimos a la gente, si tú buscas la salvación, la encuentras. Pero nosotros creemos que para que una persona busque la salvación, Dios tiene que buscarlo primero a Él. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto se aplica a todos los escogidos. Todos los que hemos llegado a ser salvos, llegamos a hacerlo por la misericordia de Dios, porque nadie merece eso. Los israelitas la querían, corrían tras ella, pero no la alcanzaron. La salvación es de quien Dios tiene misericordia. El día de Pentecostés, Dios tuvo misericordia de 3,000, pero no la tuvo de cientos de miles que estaban ahí también. ¿Qué pasó con los demás? Vean lo que dice el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron endurecidos? Los que no eran escogidos. ¿Dios cometió un error al endurecer a aquellas personas? Ustedes conocen este tema del endurecimiento. Eso está también en el Antiguo Testamento. Dios endurece a las personas que se endurecen. Y se endurecen las personas a quien Dios endurece. Y esto no es ninguna contradicción. ¿No quieres creer en Cristo? ¿No quieres obedecerle? Entonces serás endurecido. Dios te entregará al pecado que amas. Los judíos, aquellos que mataron a Cristo, tenían el Antiguo Testamento, leían el Nuevo Testamento, pero no entendían. Tenían un velo sobre sus ojos. Vean, por favor, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3.
Aquí Pablo está hablando también de los judíos y vea lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo 3, vean el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos, repito. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés en las sinagogas, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vean, el velo no está puesto sobre sus ojos. El velo está puesto sobre su corazón. De manera que cuando tienen el Antiguo Testamento y lo leen, no entienden. Qué tremendo es esto. Que una persona pueda estar leyendo y leyendo la palabra de Dios y no entienda. Comparen esto, vuelvan a Romanos. En el capítulo 11. Ya leímos al final del 7 donde dice que los demás fueron endurecidos. Ahora vean a partir del 8. Como está escrito. Bien, esta palabra como está escrito está relacionada con la frase anterior. O sea, si los demás fueron endurecidos, es como está escrito. Vean, en cumplimiento a la profecía. Dice, Dios les dio espíritu de estupor. ¿A quiénes? A los judíos. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, esto que estamos aquí leyendo está sacado de Deuteronomio 24 y de Isaías 29:10. Ahora vean lo que dice David en el Salmo 69 a partir del versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿A quién se aplica esta profecía? ¿A quién se aplica? A los judíos. Entonces vean, aquellos judíos leían y no entendían. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo esta profecía. Qué tremendo es esto. Y eso ocurre hasta la fecha, porque hasta la fecha los judíos, aunque tengan las escrituras, las leen, pero no entienden. ¿Saben ustedes qué pasa con la ceguera espiritual? Que produce dureza de corazón. ¿Y saben ustedes qué produce la dureza de corazón? Más ceguera espiritual. Es un ciclo. ¿No quieres obedecer lo que está escrito? No entenderás. Pero vean lo que dice al final del 7. Y los demás, 11:7, y los demás fueron endurecidos. Aquí no dice que ellos hayan endurecido. Aquí dice que Dios los endureció. Dice, fueron endurecidos. Compárenlo con lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, vean, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de las gentiles. Quiere decir que no es un endurecimiento absoluto, que aplique a todos los judíos sin excepción. No, hay algunos judíos que a través de la historia de Cristo para acá han sido salvos. El número lo conoce solamente Dios. Vuelvan a Romanos 11. Romanos 11 y vuelvan al versículo 8. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Está hablando de los judíos. Esta palabra, estupor, es la palabra griega katanuxis, que significa incapacidad de una persona para usar sus facultades. Vean, hay hombres que tienen mucha inteligencia, pero que no pueden usar sus facultades. ¿Saben cómo están? Como si estuvieran drogados. ¿Cómo reacciona una persona que está drogada? Un drogado tiene sus ojos abiertos y ve que está sucediendo algo, pero no lo puede entender, no lo procesa bien en su mente.
Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado afecta la personalidad entera. En otras palabras, una persona que no quiere obedecer a Dios no entiende todo su ser, toda su personalidad está afectada por su pecado. Los israelitas de tiempos de Moisés no entendían, y tampoco los de los tiempos de Pablo. Pero vean, Dios acusa a los israelitas de no entender, a los israelitas que sacó Dios de Egipto. Pero ¿cómo es que no entendían si vieron tantos milagros? Ustedes dirán, si yo hubiera visto tantos milagros, yo caigo de rodillas delante de Dios y le obedezco y le temo. Pues no, aquellos hombres vieron milagro tras milagro y quedaron postrados en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Existen iglesias donde casi no enseñan a la gente. Pues si no les enseñan, ¿cómo van a entender? Hay algunos que estudian por su cuenta. Dice, bueno, pues el pastor no nos dice que leamos, pues nosotros vamos a leer por nuestra cuenta. Pero eso tampoco garantiza que entiendan. Qué tremendo que una persona lea y que estudie y que esté oyendo predicaciones y que no entienda. En algunas iglesias les dan a las personas que quieren ser bautizadas cursos para aspirantes al bautismo. Un curso para los aspirantes al bautismo garantiza que esas personas entienden realmente las doctrinas. ¿Garantiza que sean salvas esas personas? De ninguna manera. Vuelvan al capítulo 11, Romanos 11:9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esta palabra convite habla no solamente de la invitación a una comida, sino también habla de la misma comida. O sea, habla de la mesa y de lo que está puesto encima de la mesa. Había judíos que tenían mucho dinero, como el de la parábola, pues que hacían fiestas constantemente. Pero dice aquí que esas comidas eran una trampa para ellos. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. ¿Por qué? Ellos pensaban que las bendiciones materiales que tenían que compartirlas. Qué bueno que las compartieran. Pero ese dinero que ellos tenían, ese dinero que ellos gastaban en comida y que invitaban a las personas, era una trampa para ellos. ¿Por qué? Vean, suele suceder que personas que tienen mucho dinero creen que el dinero son bendiciones de Dios. Lo son en un sentido. Pero ¿de qué sirve tener bendiciones materiales si no tienes tú bendiciones espirituales? El hecho de que tú tengas bendiciones materiales, eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo contigo. No quiere decir que Dios te ame. Eso no quiere decir que tú seas un cristiano verdadero. Aquellos hombres creían que sus banquetes eran bendiciones de Dios, pero sus banquetes se convertían en una trampa, como la del rico de la parábola. Él pensaría, yo invito a mis amigos a que coman, pues si yo me muero, pues me voy al cielo, estoy invitando a mis amigos a que coman. Dice el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Bien, un animal ve la trampa, pero bueno, ve el cebo que está arriba de la trampa, pero no ve lo que está abajo. Entonces se acerca y quiere agarrar lo que está arriba y se va para abajo, o lo atrapa. ¿Qué quiere decir esto? Que las bendiciones materiales son una trampa para millones. Los millonarios de este mundo, los millonarios que no creen en Dios, que no obedecen a Dios, se conforman con las bendiciones materiales, las espirituales no les importan. Entonces se convierten en una trampa para ellos. Ustedes han de saber que los más grandes millonarios de este mundo son judíos. Y Dios les prometió en el Antiguo Testamento que Dios los iba a bendecir con dinero y lo ha cumplido.
Pero ¿de qué sirve que tengan millones y millones de dólares, de euros, si de todos modos las bendiciones verdaderas no les pertenecen? Al final del versículo 9 dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y dice, en tropezadero y en retribución. Esta palabra retribución se puede traducir como paga, en tropezadero y en paga. Vean cómo les paga Dios a esas personas, cómo recompensa Dios a esas personas que se apartan de Dios, que se olvidan de Dios. Y esto ha sido, vean cómo dice al final de 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esta es la triste historia del pueblo judío hasta el día de hoy. El pecado de aquellos que mataron a Cristo, vean, de generación en generación. Noten ustedes cómo el pecado de los hombres afectan a sus descendientes. El pecado siempre trae consecuencias. Aquellos que mataron a Cristo, dice, sea el juicio sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y hasta la fecha. Los hijos de aquellos judíos sufren las consecuencias. Ahora, estas palabras del versículo 9 y 10 están sacadas del Salmo 69. ¿Quieren ver este salmo, por favor? (69:22) ¿lo tienen? 69:22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo, es lo que dice acá Romanos, y lo que es para bien por tropiezo. O sea, lo que era para bien eran aquellas comidas, aquellos banquetes. Y vean lo que dice el 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿De qué está hablando aquí David? Escuchen, este es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, así como fue dicho por David, fue dicho por el hijo de David. O sea, estos versículos, estas palabras fueron dichas por Cristo. Y vean cómo dice, después de leer del 22 al 25, vean lo que dice el 26, porque persiguieron al que tú heriste. ¿Quién es este? Es Cristo. Y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean reídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿De quién está hablando aquí Cristo? ¿Saben de quiénes? De los que lo mataron. Vean lo que dice el 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí en el 22 se aplica a los que mataron a Cristo. Pero, ¿acaso no cuando Cristo estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen? Sí. Y Dios escuchó esa oración porque salvó a 3,000. Entonces, Dios perdonó a 3,000, pero ¿qué con nosotros? Ellos fueron endurecidos, dice Romanos 11. Qué tremendo es esto. O sea, por una parte Cristo estaba orando que perdonara a unos y que no perdonara a otros. Que los demás, dice, fueran endurecidos. Vean también el Salmo 106. Otro salmo del mismo tenor. Salmo 106. Vean el versículo 13, 106:13. Aquí está hablando de los israelitas que andaban en el desierto. Dice, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. O sea, se olvidaron de los milagros que habían visto en Egipto. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se refiere al desierto, ¿no? Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué fue lo que pidieron? Pidieron carne.
Ahora, aquí al final del 15 dice, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Saben ustedes cómo dice la versión antigua? Dice, mas envió flaqueza en sus almas. ¿Qué quiere decir esto? Si envió flaqueza en sus almas, ¿saben qué quiere decir? Vean, les mandó carne porque ellos querían carne. Bueno, pues sus cuerpos engordaron con la carne, pero sus almas se enflacaban. Aquellos hombres tenían hambre y sed de comida, de bebida, pero no de justicia. Hermanos, ¿de qué hambre tenemos nosotros? ¿De qué tenemos sed? Si no tenemos hambre y sed de justicia, no tendremos eso. Los judíos no buscaban eso y por eso no lo alcanzaron. Aquellos judíos vieron cuando Dios abrió el mar rojo, pero que pronto se les olvidó. Recuerdan, hermanos, déjenme decirles esto entre paréntesis. ¿Recuerdan ustedes por qué Cristo instituyó la Cena del Señor? Bueno, hay diferentes motivos, pero uno de ellos es para que no olvidáramos, es el motivo principal, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ¿será posible que los cristianos se nos olvide lo que Cristo hizo en la cruz? Sí, hermanos, sí, es posible. Estamos tan inmersos en las cosas de este mundo, en las cosas que tenemos que hacer, en el trabajo, en los hijos, en las compras, en las ventas, que se nos olvida lo más importante. Aquellos judíos que mataron a Cristo se olvidaron de tantas bendiciones que a través de la historia Dios les dio. Les dio la adopción, les dio la gloria, les dio el pacto, les dio la ley, les dio el culto, les dio las promesas, como dice en Romanos 9:4. Les puso la mesa, pero abusaron de ella. Vean lo que estoy diciendo, les puso la mesa. Entonces, les puso la mesa y eso fue diseñado para que fuera una bendición para ellos. Pero ¿saben qué? Se convirtió en una trampa. Se convirtió en una trampa para ellos. Hermanos, déjenme decirles esto. Dios nos ha dado muchas bendiciones y no las merecemos. Esas bendiciones que Dios nos ha dado, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejarán de Él. Se convertirán en una trampa las bendiciones que Dios nos da. El dinero que Dios nos da se convertirá en una trampa. En lugar de usar el dinero para la gloria de Dios, lo usaremos para nuestra gloria. Vino Cristo y aquellos hombres que estaban ahí en Jerusalén vieron al Mesías, lo oyeron, vieron sus milagros y ¿qué hicieron? Lo mataron. Entonces demostraron lo que había en sus corazones. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que habían aprendido? Todas las bendiciones que habían recibido. Vuelvan a Romanos capítulo 11. Vean la maldición en el versículo 10, Romanos 11:10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Esto habla de ceguera espiritual. La persona que está leyendo y leyendo, pero no entiende. Y luego dice, y agóbiales la espalda para siempre. Vean, como un hombre viejo y cansado, encorvado, que no tiene fuerzas para soportar la carga que trae sobre sus espaldas. Esta es la suerte de todos los que conocen la palabra de Dios, pero no la obedecen. ¿Saben ustedes, hermanos, que hubo lugares, por ejemplo en Estados Unidos, donde hubo avivamientos, pero que ahora ya no hay iglesias cristianas? Por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos, lo que es Nueva York, Massachusetts, New Jersey, los estados de Virginia, que están ahí por el noreste. En esos estados ya no hay iglesias cristianas. ¿Y saben quién predicó muchos años en toda esa región? Jonathan Edwards. ¿Cómo es posible que si hubo un avivamiento, ahora ya no hay iglesias cristianas? Aquellos cristianos que vivieron en aquel tiempo, que se convirtieron bajo el ministerio de Jonathan Edwards, se murieron, pero sus descendientes no quisieron obedecer. Ustedes vayan a Nueva York ahora y pregúntenle a un neoyorquino, oye, ¿tú sabes quién fue Jonathan Edwards? Te van a decir,
¿Sabe quién sería ese hombre? Hermanos, nosotros tenemos bendiciones que nuestros padres no tuvieron. Las bendiciones que nosotros tenemos aquí, en la calle Álamos, en Ciudad Neza, estas bendiciones se convertirán en maldiciones. Hermanos, Dios nos ha puesto la mesa aquí. Los israelitas le dijeron a Dios, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dios les demostró que sí podía. Les puso la mesa en el desierto, les puso carne, les dio tanta carne que hasta le salió por la nariz, dice un salmo. Hermanos, nosotros somos responsables de hacer buen uso de la mesa que Dios nos ha puesto. Nosotros tenemos la mesa puesta, la mesa que desecharon, que menospreciaron los israelitas, nosotros la tenemos. Los judíos tenían cosas que los gentiles no tenían. ¿Pero qué hicieron aquellos judíos? Mataron a Cristo. Y al matar a Cristo demostraron que eran peor que los gentiles. Ellos pensaban que eran mejores. Si Dios nos ha puesto la mesa, hermanos, ¿con qué propósito lo ha hecho? Nos enorgulleceremos de la verdad que poseemos, hermanos, la verdad que conocemos. Es un privilegio. Dios nos va a llamar a cuentas por las verdades que nosotros conocemos. Las bendiciones que Dios nos da, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan. Los israelitas progresaban y se olvidaban de quién los había bendecido. Hermanos, lo que nosotros tenemos, sea que consideremos que es poco o que es mucho, eso que tenemos, Dios nos lo ha dado o nos lo ha prestado y vamos a tener que rendir cuentas de esto. Nosotros tenemos lo que es posible, escuchen, ninguna iglesia cristiana en Ciudad Neza tenga. Es posible. Dios nos va a llamar a cuentas. Los israelitas son comparados a una viña. Dios dice, yo planté una viña, la podé, la regué, la cuidé, pero cuando Cristo vino a recoger el fruto, ¿qué pasó? Lo mataron. Todo lo que Dios les dio contribuyó a que lo mataran. Prefirieron que soltaran a Barrabás, que era un ladrón. Entonces, la verdad que Cristo predicó, los milagros que Cristo hizo y que ellos pudieron comprobar, en lugar de ablandarlos, los endureció. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nosotros escuchamos la verdad, cuando nosotros escuchamos la predicación, una de dos, o nos ablandamos o nos endurecemos. ¿Saben ustedes por qué Israel no encontró lo que buscaba? Porque no lo buscaron de la manera correcta. Vean cómo dice el 9:30, Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, vean, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué los israelitas no alcanzaron esta justicia? ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos la buscaban a su manera. De nada sirve que tú busques lo correcto si no lo buscas de la manera correcta. Hay muchas personas que van a la basílica, supuestamente van a buscar a Dios, pero no lo hacen de la manera correcta, ni lo hacen en el lugar correcto. Entonces, una persona que va a la Basílica de Guadalupe va a encontrar a Dios tan chino. Hay muchas iglesias evangélicas hoy, escúchenme, en donde Dios no está. Pero dicen algunos, yo era sincero cuando me bauticé en la iglesia fulana. El bautismo no es válido por el hecho de que tú seas sincero. Los testigos de Jehová se bautizan y tal vez sean muy sinceros, pero su bautismo de nada les sirve. Hay muchos que asisten a iglesias evangélicas buscando bendiciones de Dios, pero no buscan a Dios. Si tú vienes a escuchar la predicación, ¿vienes a buscar a Dios realmente?
¿O quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres dinero? ¿Quieres trabajo? ¿Qué es lo que buscas cuando vienes? Muchos le piden a Dios cosas, pero a Dios no lo quiere. Entonces, no es posible que a esas personas Dios les dé bendiciones reales. A lo mejor Dios les da dinero, muchos dan su diezmo y Dios se los multiplica. ¿Y qué con que les multiplique? Les multiplica su dinero, pero no les da bendiciones reales. Nosotros queremos bendiciones espirituales. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé humildad y mansedumbre y fe y amor. Esas personas son capaces de ir al culto los domingos, son capaces de leer la Biblia y de dar una ofrenda, pero no quieren obedecer a Dios. Exactamente lo que pasaba con los judíos. Eran muy celosos de su religión, pero Pablo dice, son celosos pero no conforme a ciencia. Ayunaban 2 veces por semana, daban diezmos de todo lo que ganaban, pero vean lo que hicieron, mataron a Cristo. ¿Quiénes mataron a Cristo? Personas que ayunaban 2 veces por semana y que daban diezmo de todo lo que ganaban. El problema de ellos es que lo que buscaban no lo buscaban por fe, sino por obras. Aquellos judíos se jactaban de su templo. Los profetas les habían dicho que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero ellos se jactaban de su templo. Pero Cristo les dijo que de aquel templo del cual se enorgullecían no quedaría piedra sobre piedra. Y llegó el emperador en el año 70 y efectivamente derribaron aquel templo. ¿De qué sirve tener un templo muy bonito si Dios no está ahí? La Basílica de San Pedro es un lugar muy bonito, es un edificio impresionante, pero Dios no está ahí. ¿Y saben ustedes por qué Dios no está en la Basílica de San Pedro? Porque no lo dejan entrar. ¿Cómo va a entrar ahí? ¿A Dios le agradan los templos lujosos? Lo que Dios quiere es que le entreguemos nuestro corazón. ¿De qué serviría que nosotros viniéramos aquí los miércoles y que viniéramos los domingos si Dios no está con nosotros? Lo que queremos, hermanos, es que Él esté con nosotros, que no nos abandone. Hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Aquellos israelitas que mataron a Cristo entraban en el templo y ahí derramaban sus lágrimas. ¿Saben una cosa? Las lágrimas también salen de un corazón endurecido, lágrimas de impotencia, lágrimas de rabia. Si tú tienes el corazón duro, no pienses que Dios tiene la culpa. Si tú tienes el corazón duro, es que no te has arrepentido de tus pecados. Aquellos fariseos de tiempos de Cristo no podían ver el pecado que había en su corazón. Es que ellos eran fieles a su religión. Dice, si yo soy fiel a mi religión, pues todo está bien entre Dios y yo. Pero vean una cosa, pensaban que estaban bien delante de Dios y mataron a Cristo. En lugar de ver pecado en ellos, prefirieron ver pecado en Cristo. Esta es la tragedia de los religiosos inconversos. Confían en su religión, confían en que buscan a Dios, confían en sus esfuerzos, confían en su activismo, en su evangelismo, en sus retiros, en sus conciertos, en sus campañas de sanidad. Dicen, si deseamos el bien de los que nos rodean, de seguro somos buenas personas. Exactamente así eran los israelitas. Ellos tenían bendiciones, tenían privilegios que otras naciones no tenían. Dios les confió su palabra solamente a ellos. Dios les había dado reyes, sacerdotes, profetas que les instruyeran, que les amonestaran. Creían ser los consentidos de Dios, pero mataron a Cristo. Se enorgullecían del templo que tenían. No se dieron cuenta que es posible tener un corazón de piedra aún en el templo. Pobres personas, van a la Basílica de Guadalupe y piensan que están adorando a Dios. La samaritana se jactaba de que los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim. Los judíos se jactaban de que adoraban a Dios en el monte Sión, en Jerusalén. Pero Cristo les dijo,
Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no se impresiona con los edificios, con los templos, con los órganos, con los coros, con las cortinas, con las alfombras. Dios ve el corazón. Si tú adoras a Dios, Él lo sabe. Si no lo adoras, Él lo sabe también. Si lees la Biblia 2 o 3 horas al día, Dios no se impresiona por eso. Lo que Dios quiere es que le obedezcas. Quiere que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida. No confíes en que te gusta evangelizar. Hay muchos que creen que están bien delante de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Simplemente porque no son católicos. Los católicos son los que están mal, nosotros no. Nosotros somos evangélicos. Ellos creen que la única religión falsa es la católica. Pobres, no saben, no entienden. Persona que me escuchas, no confíes en el hecho de que te hayas bautizado. Solamente hay un camino de salvación. Solamente hay un camino. Cristo es el camino. Cristo crucificado. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Somos justificados por medio de la fe en Cristo, no por ser bautizados. Somos justificados por su persona y su obra, lo que Él hizo, lo que logró en la cruz. Nada que tú hagas, nada que tú dejes de hacer te salvará. Cristo es un Salvador completo y Él no necesita de ayudantes. Escuchen esto, Cristo no murió para hacer posible la salvación. Cristo murió en la cruz y aseguró la salvación de todos los escogidos. Nada que tú hagas hará que merezcas la salvación. Unos formaban parte de la elección, y los demás, dice Pablo, fueron endurecidos. Una de dos, o somos de los escogidos, o somos de los endurecidos. ¿A qué grupo pertenecerás tú? Pero los escogidos, una palabra por estos, los escogidos para ir a la gloria, son escogidos porque son mejores que los demás. No, nadie es mejor que nadie. Los endurecidos oyen la predicación, pero es como si no la oyeran. Los judíos hasta la fecha leen el Antiguo Testamento, pero es como si no leyeran. Dice, ciégales los ojos para que no vean. Llevan un costal terrible sobre sus espaldas, pero Dios no los escucha. La sangre de Cristo aún es sobre los judíos y sobre sus hijos. Vean Mateo 27. Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean lo que dijeron los que mataron a Cristo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta la fecha, esta maldición está sobre los judíos. Qué terrible maldición fue esta. La maldición está sobre la cabeza de todos aquellos que rechazan la justificación por la fe, la justicia de Cristo, la única justicia que vale delante de Dios. Los judíos de aquel tiempo y millones de personas que siguen su ejemplo buscan la salvación a su manera. Personas que me escuchan, ustedes no van a ser salvos como ustedes quieran. La salvación ha de ser como Dios ha dicho, por gracia, y no hay de otra forma. Vean Lucas 13.
Vean lo que les dice Jesús aquí, en el 24, a los judíos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra que dice aquí, muchos procurarán, esta palabra habla de personas que se esforzarán al máximo por ser salvos, pero no van a entrar. Muchos se esforzarán por ser salvos, dice, y no podrán. Esfuérzate por ser salvo, pero no confíes en tus esfuerzos. La salvación no es por los esfuerzos humanos. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero en la gran mayoría de iglesias hoy día les hacen creer a las personas que se salvarán haciendo esto, que se salvarán haciendo aquello otro. Y se sienten muy contentos porque dan su diezmo. Pero ellos no saben que tanto sus líderes como ellos van con rumbo al infierno. Ellos creen que cooperan para la obra de Dios, pero cooperan para la obra del diablo. ¡Qué tremendo es esto! Doblan la rodilla delante de sus pastores, se someten a sus pastores, son fieles a su religión, pero a Cristo no le obedecen. ¿Ante quién debemos doblar nuestra rodilla? Es ante Jesús. Él es el Señor, el único Dios verdadero. Viene el Papa a México y le besan la mano, pero a Cristo no lo besan, su corazón los engaña. Pero ¿saben una cosa? Dios tiene un remanente en México y debemos evangelizar en México. Muchos han sido salvos en México. Debemos seguir predicando el Evangelio. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Los judíos se endurecieron. Si tú escuchas la voz de Dios, no te endurezcas. Si tú tienes duro tu corazón, no digas que Dios lo ha endurecido. Si tú tienes duro tu corazón, es tu culpa. Dios no tiene la culpa de tu pecado. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de Cristo. Oh Dios, ¿qué sería de nosotros sin ella? Gracias por lo que hizo en la cruz, por lo que logró con ello. Gracias, Padre, porque tú tenías un remanente y porque tú quisiste, Padre, que conociéramos tu verdad en este lugar. Ayúdanos, Dios, a ser agradecidos, a aprovechar esta mesa que tú nos has puesto. Oh Dios, tenemos privilegios, bendiciones que muchísimos no tienen. Ayúdanos a ser agradecidos y apartarnos de todo pecado. Así sea con los que estamos aquí, con los que escuchan en casa, con los que escucharán esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.